Muy bien, muy interesante al respecto de todo esto. Cada ser humano tiene un rayo, son 7 rayos, pero hay un rayo preponderante que tú viniste a desenvolver en esta encarnación. ¿Cuál? Pues investiga, Blanquita, porque por eso naciste aquí, para que le vayas a los rayados. Al azul o al blanco. Ahí no hay pierde, todos son rayados, todos tienen un rayo y puedes decir, ¿quién rayo soy? Pues rayado, ¿verdad? Pero eso es la tónica de tu vida, eso es muy interesante. Tú debes de descubrir para qué eres bueno. Y hay una cuestión, un rayo que tienes para el que eres bueno, pero quizás no es el rayo que viniste a realizar en la encarnación, pero te abona. A lo mejor eres muy bueno para el amor, del rayo rosa. ¿Y qué haces si eres bueno? ¿A qué te puedes dedicar si eres bueno para el amor, Blanquita? Pues ser amable, caritativo y comprensivo. Sí, como una madre. Entonces, quizá tus habilidades te dan para ser una muy buena madre. Y entonces, pero a lo mejor el rayo que tú viniste a cumplir aquí es el rayo azul. Entonces allí es donde están, digámoslo así, el uso de la energía, el uso de la fuerza. Y entonces, sí, mucho amor, pero también tienes que equilibrarlo con carácter, firmeza, determinación, decisión. Pero el amor es el que te acolchona, que todo la prueba del rayo azul que tienes, pues no sea tan dura ni para ti ni para los de a tu alrededor. Porque esas pruebas son, digámoslo así, intensivas. Pero quien está en ese rayo le gustan. Es como si tú le pones a echar tiros a un militar. Dice, de aquí soy, aventarse un paracaídas. Hay gente que no tiene estómago para eso, pero hay gente que sí, o sea, es su mero mole. Entonces, obviamente, todo va cónsono. Y entonces hay un rayo para el que eres bueno y hay un rayo de tu encarnación o en el que vas a lograr tu ascensión en esa vida. Y allí es donde nosotros tenemos que estar atentos de nuestro objetivo o de nuestros puntos. Por eso el autoconocimiento es lo más importante. Tú debes de ver, ahora sí que para qué eres bueno, cuál es el rayo que se te facilita más. El de la energía, el de poner la fuerza, imprimir, echar para adelante, mover carros, caballos, gente. El de la conciencia, el del estudio, la indagación, el entendimiento, la observación, la educación, los sistemas educativos, el de la adaptación, que es el del amor, el de la amabilidad, el del servicio, o el de hacer arte. Hay gente que el arte le sale hasta por los codos. Tú los ves y son artistas en toda la extensión de la palabra. O el de la ciencia, que es el detalle y la precisión, la fundamentación de todo. También ahí está el ámbito legal y demás. O el de la paz y la suministración, que es convertirte en un suministrador también de otros. O por último, en el del orden ceremonial, que es el violeta. Entonces es allí donde está ese tema que hemos visto. Entonces todo estudiante tiene su tira de materias auténtica. Y tú viniste a desenvolver tu propia tira de materias, ahora sí que en tu sistema escolarizado abierto, con tu propia beca y con tu estudio. ¿Vamos? Había una mano levantada, sí. Si tienes el micrófono, mejor. Entonces el ideal sería como hacer una combinación de todos esos, de puntitos de todos los rayos. Pues si los tienes, si te ubicas y sabes que tienes de todos o los trabajas todos, eso es maravilloso. Y lo que sí te diría es que sí hay unas pruebas que sí son consistentes o algunas vivencias que son consistentes. Estoy inventando, ¿eh? Pero si ya vas como en el 7º esposo, pues quiere decir que viniste a trabajar el amor y la adaptación y la amabilidad, ¿me entiendes? O sea, ahí no hay pierde. Oye, Román, ¿qué rayos soy? Pues, ¿qué rayos no te das cuenta, verdad?
Y entonces son cuestiones así, son pruebas, condiciones, ahora sí como evaluaciones que se nos repiten y se nos repiten y se nos repiten. ¿Por qué? Porque allí es donde nosotros tenemos que pasar esa materia. ¿Cómo la vas a pasar mejor? Apaláncate del rayo que sí tienes. Ya. Y de allí vas jalando, pues. De ahí vas jalando cable. ¿Vamos bien hasta acá? Todos los dones ayudan o contribuyen pueden contribuirte a generar otros dones. Entonces ya andas con dones. Una duda. Por ejemplo, ahí, Román, puede ser que alguno de esos, o sea, hay un rayo que es preponderante para ti, pero, por ejemplo, dentro de esos otros rayos que a lo mejor como que andas dando pinceladas en otros, puede ser que dentro de alguno de esos rayos, aunque no sea algo malo, que sea algo bueno y positivo, pero puede también ser hasta cierto punto como recreativo, como de que te distraiga, Sí. porque a lo mejor tu rayo es el dorado, no sé, y tú andas acá en el arte y te vas por otro lado. Yo te ¿Cómo voy a decir, equilibrar eso? si regresemos al primer punto que dijimos es ser constructivo positivo. Si tú andas, qué sé yo, tú eres un contador, pero de pronto te da por meterte a la pintura o a bailar ballet. ¿Dejas de ser constructivo y positivo? No. Es otro aire, ¿verdad? Constructivo, positivo, tiene sus propios sistemas, reglas, qué sé yo. Pero lo más importante es que te lo disfrutes. Si tu vida te da para el disfrute y dices, a mí me encanta vestirme de bailarín de ballet. Por los días soy un contador y por las noches bailarín de ballet. Pero, te lo gozas, te lo disfrutas. Y dices, allí estás desarrollando, ¿me entiendes? A lo mejor estás preparando la siguiente encarnación. Que eso es muy interesante. Casi no hablamos de eso, pero es casi al estilo de los faraones. Tú tienes que ir preparando tu siguiente encarnación si llegas a reencarnar. ¿Han pensado en eso? No me vayan a salir como un estudiante que dice, no, pues me voy a dedicar a la vida galante, porque ya esta vida estuvo muy dura, dice. Pero puedes ir proyectando tu siguiente encarnación. Y hay un decreto que da el maestro Saint Germain que dice, en mi próxima vida encarnaré en una familia de gran luz. ¿Cómo es? En mi próxima vida encarnaré en una familia de gran luz. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y bueno, si eres estudiante aplicado, si es que no puede haber cabida en que nazcas en algo menor que la luz. La luz es la armonía y el bienestar, la vida buena. ¿Vamos? Entonces, esto es de disfrute. Y por eso andamos de metafísicos hoy aquí, por disfrute. O sea, sí es una cosa interna que nos llama, pero tiene que haber ese componente que dices, en las mañanas anduve, qué sé yo, de granjero y en las tardes ando de metafisiquero. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Por disfrute. Es como cuando sales o tienes en tu campus todo el estudio y en las noches estás jugando algún deporte o en algún club de arte, qué sé yo. Igual, como es arriba es abajo, ¿verdad? Vamos con el siguiente equipo. Gracias. Felicidad. La felicidad se basa en la confianza en el Dios interno. Al estudiante interno no le ocurre nada que no esté previsto en el plan. El estudiante interno persevera a través de las circunstancias. Todo existe y debe utilizarse solo para ser transmutado. A medida que el aspirante progresa, se lo reconoce como una fuerza en el mundo. Las personas recurren a él para ser ayudadas, pues reconocen la actividad que desempeña. Ok, Gracias. muy interesante. En algunos escritos se les llama trabajadores del plan. Y eso es muy interesante, porque esto es un plan divino.
Lo divino es lo superior, lo supremo, lo sublime. Todo, obviamente relacionado con Dios, pero en sí la palabra divino indica ya que estamos en ese plan. Y dice, al estudiante sincero no le puede ocurrir nada fuera del plan. Interesante. Quiere decir que si te ocurrió algo, si te caíste de la bicicleta, hiciste tus decretos, ¿verdad? Estudiaste. Y saliendo de aquí te caíste aquí, es que ya te hacía falta besar el piso. Darle un besito, ¿verdad? ¿Te desconectas? Si a alguien le viene un resfriado, una purificación, que te estás limpiando. Todo está en el plan. A veces nosotros nos cuestionamos, ¿por qué me ocurre esto? Si yo soy metafísico, soy tan bueno, voy todos los días, le hablo a Román todos los días, le mando WhatsApp, leo todos los videos veo todos los videos que manda, le escribo en el Face, no me pierdo ninguna meditación del día. Sí, está bonito y qué lindo, pero el gran asunto es que todo lo que ocurre es de acuerdo al plan si tú estás conectado con esto. Eso es muy interesante. Quiere decir que no hay fallas. No se puede fallar un plan. Y por eso también hay un dicho, que Dios escribe recto pero con los renglones torcidos. O sea, de que va a salir bien todo, va a salir bien. Pero a lo mejor esos episodios son parte de la fórmula para que tú te des cuenta de esa gama superior, de esa fórmula de vida superior, o para que renuncies a la negatividad, a la discordia, al mal vivir, a algo que nos pueda tener presos allí, o para que analices, para que observes. Eso es maravilloso, porque entre más avances, más discernimiento fino tienes que tener. Sí. En lugar de estarme quejando porque está ocurriendo algo que aparentemente no es conveniente, tengo que buscar en eso que me está ocurriendo cuál es el mensaje o cuál es el beneficio. Exacto. Y entonces nosotros en metafísica decimos, bendigo el bien oculto en esta situación. ¿Cómo es? Bendigo el bien oculto en esta situación. Lo declaro y lo quiero ver. Lo declaro y lo quiero ver. Y ahí te pones. O si no dices, gracias Padre que ya aprendí de esta situación. Gracias Padre que ya aprendí de esta situación. Que se me revela, ¿verdad?, el aprendizaje. O si no, así tal cual, abres tu libro espiritual del momento. A ver, dime qué tengo que aprender. Y va por allí el asunto. Entonces, es así. Porque tú tienes que ir observando distintas facetas, metafísica en distintas facetas de tu vida, de tu ser, en ángulos que no te conocías, ¿verdad? Tienes que irte conociendo en cuestiones y ante situaciones donde antes no te habías parado o presentado. Entonces es maravilloso porque tú puedes encontrar la luz metafísica, como dice ahí el texto, sin depender de nada más que de tu luz, por la concienciación que vas teniendo. Porque un día, Blanquita, alguien va a llegar y te va a decir, Blanquita, ¿estás segura que tú estás cuerda? No, espérate, de verdad. ¿Estás seguro que tú estás bien? ¿Estás seguro que estás en lo correcto? Estudiando eso, viviendo así o creyendo eso, no aceptando nada negativo. Hay alguien que te pueda decir, tú vives en la negación. Y sabes, cuando alguien te diga eso, gracias Padre. Desde que empecé metafísica, empecé con el no lo acepto. Y es una negación. Aceptar el mal, la discordia, la tristeza, todo lo discordante, por supuesto. Que no le gusta a la gente, eso es otra cosa. Pero sí hay negación dentro del estudiante de metafísica. Obviamente la clave es que eso no te impida ver la realidad de las cosas o que observes las cosas que pasan.
pero de que trabajamos la negación en metafísica, eso se trabaja puro y duro. Y que un psicólogo te diga, ya la negación, estás negado. Gracias, Padre, ya estoy. Es lo que quería en mi vida. Estar negado al mal, a lo negativo, a la tristeza. Pero eso viene a través de tu luz, de tu discernimiento. El primero que te diga, si tú llevas un día en metafísica y te diga, o estás loco estudiando eso, y le crees, pues ya, como dicen, ¿verdad? Se murió chiquito. Hay veces que no necesitas que otra persona externa te lo diga, tú mismo te lo dices, ¿verdad? Cuando tienes algún detalle que no le ves la solución. Es así como que, híjole, a lo mejor estoy mal en donde estoy, ¿verdad? Pero ya a mí me pasa a veces y ya es automático el asunto de la negación, de que niegas eso, ¿verdad? Ajá, gracias, Martín, muy provechoso lo que dices. La pregunta entonces, ¿estamos bien o estamos mal, Blanquita? Bien. Exacto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos al inicio que cómo era la vida en la era pasada? ¿Cómo era la educación? ¿Condenatoria o aprobatoria? Condenatorio. Era ambas, porque para que exista el aprobatorio tiene que haber el condenatorio, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta idea de decir estoy bien o estoy mal, viene de eras pasadas. Viene en un sistema donde queremos o condenarnos e irnos al infierno, o congraciarnos y decir estoy en el cielo. Y como estoy en el cielo, soy mejor que todos los que se fueron al infierno. Como paseo, como estoy bien, todos los demás están mal. Un orgullo que no va a ningún sitio dentro de todo esto. Entonces, ¿estamos bien o estamos mal? Estamos. Nada más estamos. Porque uno tiene esa tentación de pronto de decir, ¿estaré bien? Ajá, nos ajusticiamos a nosotros mismos. Y eso es terrible. Porque como te conoces de la mayoría de los ángulos, no creo que nos conozcamos completamente, pero nos conocemos alguito, tienes la fórmula para o condenarte bien condenadote, o para decir, soy la última Coca-Cola del desierto, y todo así nomás. ¿Y estás bien o estás mal? ¿Eres el mejor o el peor? Soy. Simplemente soy, yo soy. Estamos. Vamos. Y eso es justamente una liberación de todos estos ámbitos previos de la vida, donde siempre queríamos o tener la razón, o justificarnos, o decir que estamos bien o mal y demás. Cabe destacar, esto, cuando la gente, si los empieza a conocer un poquito más, no les va a agarrar la onda para nada, ni crean que esto es para que la gente les entienda más, o les quiera más, o les comprenda más, no. Pero ¿sabes qué? Tú sí te vas a comprender más. Tú sí vas a vivir desde otro punto de vista, tú sí vas a hacerlo. Los otros, quién sabe. Casi te lo estoy diciendo que casi no va. Una duda, Román. ¿Por qué no ha sido el momento adecuado para que las demás personas también conozcan o su conciencia para conocer la metafísica? Bueno, justamente como las becas, ¿verdad? No son para todos. Metafísica necesita 4 elementos que están en la primera iniciación. Esto lo da Alcione. Y son 4 elementos que debe tener un ser humano para poder llegar a estos estudios. Número 1, amor. Ustedes están aquí porque han amado. Para bien o para mal, ¿verdad? Han amado sin cobrar,
aunque ya quieran cobrar en su siguiente vida, ¿verdad? Han amado y eso es una de las razones por las cuales se nos puede dar esto, por amor. 2, pureza de intenciones. ¿Me entienden? No estamos en búsqueda de otra cosa más que de esto. Llámese como se llame. Tercer elemento, discernimiento. Que entiendas qué es lo real y qué no es lo real. Qué es de aquí al más allá y qué no pasa más lejos. Y creo que el cuarto es ausencia de deseos. Y son deseos, podríamos decir más bien, ignorantes, que te llevan al apego. Ya hay algo dentro de ti que comprendió que, qué sé yo, no sé, Blanquita, pues si te enamoras de un ranchero así, un ranchero chido, apasionadamente, pues un día ese ranchero ya no va a ser tan chido, ¿verdad? Y uno va a sufrir, porque ese apego que uno tuvo por esa persona, o por esa situación, o por ese modo de vida, o por ese lugar, o por esa... te va a llevar nuevamente a sentir el sufrimiento. Entonces, esos son los 4 puntos que le abren el portal de la escuela al estudiante. Por eso es la primera iniciación. Y ahí es donde ya después comienza la beca, el plan de estudios, la fórmula, y en este caso, que todo va acorde con el plan. Y eso nos ayuda muchísimo para no ser rebeldes. Como decir, no, ¿por qué a mí? Ahora me voy a rebelar y no voy a ir a esta charla de Román. No, pues, ¿yo qué, no? ¿Yo qué y a mí qué, verdad? Como, perdón que lo diga, va a sonar mal, pero el otro día una estudiante fue por mí a un aeropuerto y se llevó a otra estudiante de las nuevitas y dijo, y me la presentó y dice, bueno, me la presentó y me dijo, bueno, tienes el gusto de conocer a Pimpón, ¿no? Y yo le dije, no, el gusto es de ella. Porque el tema es que nosotros no ganamos nada haciendo estas actividades, ni tienen un fin personal, ni tienen un objetivo para nosotros. O sea, cada uno de nosotros hace su propio estudio. Y esto es un ofrecimiento que se hace al estudiantado. Y quien quiera tomarlo, el gusto es de quien lo toma. Es un árbol, ¿verdad? Que está allí con todas las frutas listas. Y te dicen, ándale, aquí está la fruta. Ya cada quien decide cómo se sirve, cuánto se sirve y qué hace con esa fruta. Una mermelada, Blanquita, por favor, ¿verdad? Entonces, va por allí. Vamos con el último grupo para abonar con todo esto. Soledad. En la soledad la rosa del alma florece. En la soledad puede hablar el yo divino. Prepárense para la soledad cuando el estudiante se desliga de todo lo que concierne a sus cuerpos físicos, astral y mental y se centraliza en el Cristo. ¿Ese fue el que escogieron leer? ¿No? ¿Cuál escogieron leer? Es que los leímos todos. No, pero les dije, díganos uno para comentarlo. Y me ponen soledad. Estaban tristes en ese momento. Yo con ganas de hacerles oh, oh, oh. Y soundtrack de Juan Gabriel sonando. Les voy a decir algo al respecto de la chole, ¿verdad? Es bien difícil quedarse solo. Nadie te puede dejar solo.
Apenas así te quedas tranquilo y te llaman los de Coppel. Te llaman. Estás ahí en la calle y uno te pregunta, ¿cómo llego a tal lugar? Te quieres quedar tranquilo en un sillón ahí sentado y ya te están, vente a comer. Llega Mateo. ¿Eh? Llega Mateo. No, pues esa es otra cosa. Me refiero a... en este mundo con 8 billones de habitantes, esta soledad que estamos hablando, o sea, el miedo a la soledad incluso, es una ficción de las más grandes. Lo que no ha sucedido es quizá que hemos, digamos, encontrado ahora sí nuestro grupo, nuestro lugar, pero eso con un decreto se acomoda. Pero el gran asunto es que la soledad va más bien como en un sentido de que todo es contigo. O sea, todo lo que te pasó, aunque te lo hicieron afuera, es tú contigo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se te están presentando estas cosas allí? ¿Qué es lo que hay que observar allí y comprender? ¿Qué fase estamos pasando interiormente? Entonces, bueno, ¿verdad? Para que no se nos vaya este tema tan bonito de Juan Gabriel. Román, es que aquí habla de que cuando se va hacia o sea, que te preparas para la soledad, dice que conduce a establecer un vínculo más estrecho justamente con tu Cristo, ¿no? O sea, eso es lo que, bueno, a mí me llamó la atención de este punto eso, y ella también lo comentábamos, que cuando estás en esa soledad, como que tienes ese espacio de escucharte interiormente, por así decirlo, ¿no? De salirte. Sí, pero les digo que está difícil que te dejen solo. Está difícil. Y ahí, ¿qué pasa, Román, con todo eso cuando no te puedes quedar solo y quieres quedarte solo, a lo mejor para eso? Pues renta un cuarto de hotel para que... Sí, ¿verdad? Sí. ¿Por qué esa constante de... Exacto, porque en realidad es que el tema es que todo quiere tu atención, todo quiere llamar tu atención, tu energía, todo busca de ti. Entonces es allí donde tenemos que nosotros observarnos, ¿verdad? Interiormente qué corresponde en ese sentido. Vamos entonces, esto, valga el asunto, es interno completamente. La palabra mónada quiere decir sistema aislado. Y es de donde es el nombre, digámoslo así, de nuestro ser originalmente en estudios interiores, pues. Entonces, esa mónada se va a volver luego presencia yo soy. Pero el sistema de mónada es un sistema aislado o interno, individualizado. Entonces podemos decir que esta soledad o esta es tú con tu propia individualización, con tu propio sistema. ¿Vamos bien? Entonces en este sistema, cuando el alumno y el estudiante está preparado, viene el maestro. Los maestros en metafísica no son los maestros físicos, ¿verdad? Como aquí les pasó a los Beatles, que de hecho pues sí, pues les fue muy bien con su maestro, ¿verdad? Después de eso hicieron creaciones muy interesantes. Pero en metafísica, cuando hablamos de la palabra maestro, lo hacemos con M mayúscula, de ascendido maestro de sabiduría. Ascendido quiere decir que está elevado en su mente, en su interior. Hay maestros ascendidos que están encarnados físicamente, pero como son ascendidos de mente, su mente está en otros planos trabajando la mayor parte del tiempo. En este sentido, de construir, porque entre más evolución, más se puede construir a niveles superiores. Entonces, dice el maestro Saint Germain en el Sagrado Libro del Yo Soy, cualquiera que ha logrado algo en la vida lo ha recibido de la octava de los maestros ascendidos. Es fortísimo. Todo lo que has recibido, lo que hemos recibido y lo que ha recibido cualquier persona
que ha sido lindo, superior, bello, divino, viene desde el plano de los maestros. Por no decir que directamente de los maestros. Todas las mejores cosas de tu vida han sido patrocinadas por un maestro. Y es allí donde está el tema de este asunto. Eso quiere decir que todo en tu plan divino, en tu vida, digámoslo así, sobre todo lo superior, ha estado allí un maestro mandándote esas bendiciones o ese bien o esa paz o esa fe. Esta hermandad fue fundada por Sanat Kumara para elevar la conciencia del ser humano que había caído. Se acordarán que las escrituras nos dicen que hubo una caída, alegóricamente representada en Adán y Eva y demás, pero justamente lo que quieren Dios dentro de nosotros y los maestros es que nos volvamos co-creadores con Él, para volvernos generosos como Él es, con todos esos dones, con todo lo superior. Y entonces viene esta ley, que es una ley natural, que es la ley del sacrificio. La ley del sacrificio es la primera y última ley, diríamos así, es una ley del primer rayo, azul del bien, y es entregar el bien por el todo, o por todos los demás. Es una ley de entrega y de servicio incondicional a los demás, a la vida. Y entonces, esa ley del sacrificio va creciendo dentro de nosotros conforme vamos nosotros evolucionando. De modo tal que el sacrificio, en este caso sacrificio quiere decir santo o sacro, oficio, la actividad u oficio santo dedicado a lo superior, eso va creciendo dentro del ser humano. Y los maestros son la forma en que Dios usa para llegar a nuestras vidas. Siempre estamos a cargo de un maestro. Y los maestros trabajan en los 7 rayos y entonces lo que puede suceder allí es que si tú vienes a trabajar un rayo, supongamos que vienes a trabajar el rayo verde de la ciencia académica o de la precisión, los maestros te jalan, los del rayo verde, para enseñarte cositas que tú puedas ser científico, investigador, o enseñarte cómo ahondar en esos estudios, qué sé yo. Todo en las ramas, ¿verdad?, en las cuales nosotros andemos, siempre hay maestros que están allí activos. Cuando uno tenga dudas en el plano físico de por dónde ir, es por eso que puede pedir asistencia a los maestros y decir, mientras mi cuerpo duerme, yo voy al templo que me va a dar el aprendizaje del momento que yo ocupo. O si tienen una duda específica, van, ¿verdad? Los maestros llegan a aquellos que eligen percibir la verdad develada, compartir el plan divino para así conocer la voluntad de Dios. Todo esto justamente como estudiantes sinceros. Los maestros, dice el maestro Saint Germain, nadie que sea realmente un verdadero maestro lo divulgará jamás, y un maestro ascendido jamás acepta pagos de ninguna clase por la ayuda que da. Eso es una ley de la naturaleza por la ley del sacrificio que estamos capturando. Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y eso es un privilegio que no se puede calificar en palabras, solo se puede sentir o ver. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden tener un maestro que nunca han visto, ¿y cómo van a saberlo, Blanquita? Exacto. Por evidencias de tu vida. Si los maestros son los patrocinadores de todo lo mejor de tu vida, entonces tú puedes decir, mira, pues me llegó esto, me vino esto, pasó esto, me siento bien o estoy en este sentido. Ahí hay mano blanca. Hay mano blanca en mi vida. Entonces es ahí donde dices, bueno, a todos los guardianes, a los maestros que están conmigo, les agradezco por esto lindo que me viene. Que son guardianes, ángeles, maestros, seres de todos los rayos y por supuesto que trabajan en la luz. ¿Cuál es la diferencia? Que los seres de luz nunca piden nada a cambio.
Ojo, porque escucharán que hay ciertas religiones, sectas, grupos y demás que dicen, no, vele a dejar un memín pingüín a ese que te ayudó. O tienes ahora que hacer una donación de tal o cual. O tienes que encargarte de tal, ahora eso no existe. O sea, eso en la luz no existe. El plano astral sí trabaja así. Siempre pide a cambio algo. La luz no. La luz, digámoslo así, se nutre a sí misma porque el que ha vivido en la luz reconoce esa luz y quiere ser generoso con esa luz. Entonces uno dice, ¿qué puedo hacer yo para hacer crecer la luz? Pero eso es distinto a que alguien te mande a hacer algo. Entonces, muy importante. Se puede vivir en la misma casa con un maestro durante años y no saberlo hasta que surge una crisis y el poder real se revela. Entonces, eso es súper interesante, ¿verdad? Que estamos en un mundo, les digo, con tantas cosas que uno no sabe. Número uno, si tienes un maestro ahí a un lado, o qué maestro está inspirando a cada estudiante. Por eso el error es juzgar a otros estudiantes. Es un error terrible, sobre todo siendo estudiante, que digas, ese ¿cómo se cree? O ese debería de practicar mejor metafísica porque... ¿Por qué te ríes, bro? Porque hay gente o hay estudiantes que quieren darle lecciones a otros estudiantes. Tú no sabes ni a qué ashram ni qué rayos trae ese estudiante. Tú no puedes decir que ese estudiante está cumpliendo o no con metafísica. Entonces es algo delicado entre estudiantes, si se dan cuenta. Con las otras personas es más complicadongo, por así decirlo, pero también seguramente tendrán su ashram, su rayo, su maestro. Pero al estilo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno o el respeto al maestro ajeno es la paz. Pero ojo, si alguien se llega a meter contigo, Blanquita no le desea a nadie que se meta contigo, porque tú no vas a hacer nada. Pero si tú estás conectada, los textos dicen, no toquéis a mis ungidos. Y eso a las personas que se meten con los hijos de los maestros, no es que los maestros les echen rayos, ¿verdad? O centellas, o te voy a echar un rayo por meterte con la Blanquita. No, es que la Blanquita, por la pureza de intenciones, por el amor, por el discernimiento y la ausencia de deseos, tiene como un escudo, un manto blanco. Pues por eso es Blanquita. Sí. Y entonces, cuando, qué sé yo, la vieja del 71 le quiere hacer algo a Blanquita, pues Blanquita, Dios le bendice su bien. Eso se topa, la energía topa y se le regresa a la mujer esta y se le van sumando más energías discordantes que puedan estar por allí en cualquier sitio. Entonces, por eso el estudiante de metafísica no puede ser belicón. No, Blanquita. ¿Qué es eso? Bélico. Peleón, pues. Broncudo, ¿verdad? Sí, no puede ser belicón, pero sí puede ser mamalón. O sea, que ande lindo, que ande bien, ¿verdad? Que ande ahí. Pero ¿qué quiero decir con esto? Porque si tú te pegan y tú te defiendes, ¿en qué estás creyendo? ¿Qué estás haciendo? Justicia por tu propia mano. ¿Me entiendes? Tú ni perdón, ni amor, ni nada. Pero si tú perdonas, si tú amas,
eso es tu trabajo. Por eso a nadie le recomiendo que se meta, y eso es sabido entre metafísicos y no metafísicos. De hecho, a veces hay gente que dice, no, a mí me dijeron una vez que no me meta con metafísicos. Y dice, pues ni estudias metafísica, no, pero me dijeron. Bueno, ¿me entienden? Son sabidurías que yo creo que han pasado ahí entre la gente y todo eso. Porque eso no va a ningún lado, porque esto es una energía, ¿verdad? Los maestros ascendidos son los guardianes de la humanidad y han trabajado durante siglos, tanto desde lo invisible como en lo físico, para despertar, iluminar y sacar a los seres humanos de la degradación y el egoísmo creados por ellos mismos y elevarlos por encima de todo esto. O sea, la misión es sacar del aislamiento, del yoísmo, ¿verdad? El solamente pensar en uno mismo, en la tribu, en el clan, en la familia. Ellos conocen todo y han experimentado la actividad de esta tierra, ahora son completamente divinos y maestros de sus fuerzas. Los maestros ascendidos son maestros de amor, luz y sabiduría, o sea, ya pasaron por todas las vivencias humanas. Estás triste porque te cortó el Brian. Pues a los maestros también les cortaron el corazón, ¿verdad? Pues sí, el Brian o la Brittany. Entonces, ya no pienses más en eso, también hay otros seres que han vivido ese sufrimiento y hay modo para transmutarlo, hay modo para salir de ese apego, lo que sea. De una cosa puedes estar absoluta y ser enteramente seguro, dice Saint Germain, nadie que sea realmente un verdadero maestro lo divulgará jamás. Y un maestro ascendido jamás acepta pagos de ninguna clase por ayuda que da, debido a que la primera cualidad de la verdadera maestría es hacer todo en forma gozosa y libre, como un regalo, como un servicio de amor hacia el mundo entero sin esperar nunca nada. Es la ley del sacrificio, pero si ustedes ven, gozosa y libremente. Entonces, ahí es donde está ese punto clave que vale la pena destacar. ¿Qué pasa si eres un estudiante sincero? Pues entras en la beca de la luz y al mismo tiempo te pones a los pies de un maestro o de varios, porque a veces se lo prestan, haz de cuenta, dice, préstame a la Blanquita porque necesito enseñarle algo, o te dice, no, te presto a la Blanquita porque ella es muy buena estudiando. Entonces dice, no, pues mándala con el Román para que estudie, ¿verdad? Y así nos vamos, digámoslo así, como campechaneando entre nosotros, en vías de esta asistencia divina, y vamos a ir viendo que ya en metafísica como que el gran asunto no es el maestro en sí o la maestritis, el gran asunto es cómo me hago un mejor estudiante, cómo yo vivo cónsono con esto y cómo hago que esa presencia de los maestros esté conmigo en mis acciones, en mi vivir, en mi estudio. Y ese es el gran asunto que tenemos el día de hoy por acá. Ya lo vimos en este tema y la gran clave pues es la comprensión y la aplicación de la presencia yo soy, de la verdad. La verdad es la aplicación de la ley donde quiera que estás. Eso es de acuerdo incluso con la diosa de la verdad. Todo esto que se llama Dharma es lo que al final es la verdad. No porque digo, esta es la verdad verdadera y no creas en otras cosas. La verdad es que todo tiene una aplicación en un momento determinado y la práctica de esa presencia es la verdad. Por ejemplo, estamos estudiando, estamos en una reunión de estudio. La verdad aquí es que todos estuvimos estudiando, educándonos, leyendo, participando. Esa fue la verdad, porque fue la práctica de la presencia de Dios aquí con el objetivo, con el deber de estudio y en este caso con la práctica. Aquí se manifestó la verdad. Porque entonces ya
Vamos nuevamente a ver, ¿tú dices la verdad o dices la mentira? Pero si Martín dice otra verdad, ¿quién dice la verdad? Es como el bien y el mal. La verdad la hemos humanizado, pero la verdad no es humana. La verdad no es lo que dice fulanito, sutanito. La verdad es la práctica. La verdad es el trabajo. La verdad es el estudio. La verdad es ser constructivos en cada momento de nuestro día. Y entonces eso sí hace que te llegue más y más y más responsabilidad en esa verdad, ¿verdad? Si estás manifestando esa verdad consistentemente, los maestros, la luz ve un canal constructivo para manifestar la verdad y entonces se da más y más y más y más. Entonces va por allí. ¿Dudas de lo que hemos estudiado el día de hoy? Bueno, pues eso es justamente lo que teníamos previsto. Si les parece bien, vamos a cerrar haciendo una donación.